Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo va Ernesto? ¿Todo tranquilo por allá? Hola Juan, hola a todos. Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, por ahora va todo tranquilo. Mucho mejor que aflojó un poco el frío. A mí no me gusta ninguno de los climas extremos y hace poquito hizo como 0 grados y la verdad que estaba fatal. Fatal, fatal, fatal. Sobre todo para ir a entrenar, que yo voy a entrenar al parque, al aire libre y colgándome de los caños, hago calistenia. Terminaba agarrado, no podía bajar del caño, estaba agarrado del ¿Ah, caño porque sí? estaba congelado, así, un frío fatal. Sí, sí, lo estaba pasando mal. Tremendo. Pero bueno, Bueno, nada. lógicamente, los extremos nunca son buenos. Es verdad, nunca, Nunca son buenos. incluso para lo que es la conducta, creo que hay una muy buena frase de Freud que lo resume, que dice que todas las conductas así como muy exacerbadas, extremas, llevan en sí mismo el germen de la autocancelación. Y me parece que tiene razón. En algún punto vas a tener que frenar. Aquel que, no Sí. sé, se la pasa, lo único que hace, no sé, salir de joda, en algún momento se la pega y tiene que cortar porque... Lo Tiene cual que- me parece inclusive un pensamiento bastante marxista de Freud, en ese sentido. ¿Te ¿En acordás qué? que A Freud... ver, ¿cómo no- sería? nos fuimos un poco a la mierda, pero no importa. Pues viste que Marx dice en algún momento en el Manifiesto Comunista que, bueno, como que el capitalismo no va a llegar a abarcar todas las demandas de las fuerzas productivas y en algún momento si Ajá. vos seguís motivando, incentivando el capitalismo, en algún momento no va a llegar a abarcar toda la demanda y se va a autodestruir. Es como que en sí mismo Claro, lleva el germen de su auto, porque va a llegar un de momento de su autoconsumo. exacerbación del capitalismo que no va a Claro, porque poder, genera tanta demanda que después no va a poder suplir. entonces en algún momento toda esa exacerbación va a hacer que se autocancele. Y por primera vez encontré ahí algo medio marxista. Bien, bueno, sí. A ver, la cuestión esta de los extremos es algo que viene ya desde, por lo menos en nuestro contexto occidental, desde la civilización griega, ¿no? Tenemos, el concepto de salud siempre estuvo asociado al equilibrio. El Sí, equilibrio está asociado a bienestar, está asociado a toma de buenas decisiones, está asociado a salud física. Y son los griegos justamente los que acuñan el término personalidad, claro, que viene del griego persona, persona, exacto. que es lo que justamente vamos a hablar hoy, ¿no? De cuando se exacerban ciertos rasgos de la personalidad, se van a un extremo, ¿sí? Y generan lo que nosotros conocemos como un grupo de los trastornos de personalidad, de los cuales hablábamos la charla anterior en general, y hoy nos queremos enfocar en particular, el grupo A. Nosotros tenemos grupo A, B y C, que en inglés se le dice cluster. En español se españoliza como clúster. Sí. El clúster A, pero es básicamente grupo, conjunto. Es eso, ¿no? Eh, de ciertas características. ¿Por qué es importante lo de la personalidad y la idea esta de que proviene del griego persona? Es un poco qué sé yo, me parece a mí un dato de color interesante porque este griego persona venía, ¿no?, de esa máscara que usaban en el teatro para representarse roles, ¿sí? Exactamente. Pero con el tiempo se pasó a utilizarse para describir rasgos psicológicos, ¿sí?, que, bueno, van a definir los comportamientos que tenemos. Entonces arranca ahí, arranca en, digamos, esa máscara de teatro que generalmente en el teatro se exagera, ¿no? Porque en el teatro, no sé si has ido a alguna obra de teatro, alguna dramatización, yo he ido muy poco, pero si hay algo que no me gusta, o me gusta más el cine en ese sentido, es la exageración, justamente. Como que es parte entiendo yo, de la técnica teatral, se darán cuenta que no sé nada de esto, es el exagerar las emociones, exagerar las vocalizaciones, Sí, sí, y sí. viene un poco asociado a todo esto que venimos hablando. Y es bastante real, en algunas cosas la recontra pegaron los griegos, ¿no? En esto de los roles y en esto de que uno se pone una máscara cuando sale al mundo y personifica un rol. Un rol
es Exacto. un modelo organizado de conducta relativo a la posición de un individuo con expectativas propias y ajenas. Esa es la definición de rol, por lo menos la que da Pigeon Rivière. Entonces uno se pone Claro. esa máscara y representa una constelación de Algo. expectativas, algo. Algo, ¿Eh? claro, algo que no es uno. Claro, Pues no soy yo eso. claro, es Por ahí es parte mía o por ahí es una mínima parte que yo la hago parecer el todo, ¿no? claro, En ese un momento. yo social sería una parte del Claro, yo social que hace que el otro también espere algo. Esto por eso yo decía la constelación de expectativas. Yo espero que el profesor de clase, el profesor espera que yo acate ciertas lea. conductas, que lea, que entregue el trabajo. El jefe espera que yo haga, yo espero del jefe y así. Eso es por Exactamente. eso el rol y la máscara que uno se pone cuando sale. Hay veces lo que pasa que esa máscara se chupa a la persona y queda totalmente subsumido en ese rol y no puede salir de ese personaje, digamos, que hace. Es un personaje y queda totalmente subsumido y eso también a veces constituye ciertas patologías. Y hay algunos rasgos de la personalidad que son patológicos en el sentido de que incluso si la persona quisiera dejar de hacerlos o se pudiera advertir que no es lo más deseable, lo más óptimo para su vida, no puede. Mm, Y acá es donde tenemos rasgos de personalidad patológicos que son, digamos, ya estaban descritos de la década del 50, ¿sí? Cuando el DSM, que es ese diagnóstico, manual de diagnósticos y estadísticas que usamos en psiquiatría para ponerle un nombre a las cosas, a los diagnósticos, ¿sí? Los diagnósticos nosotros los tenemos organizados en un librito que es como una clasificación donde tenemos todos los rasgos que puede tener un trastorno y ahí se le pone un código y se le pone un nombre. Entonces después nosotros podemos referir internacionalmente a la misma patología. Esa es una forma de estandarizar eh, los diagnósticos en salud mental que arranca en la década del 50. Y ya desde ahí se incluye la idea de los rasgos de personalidad que eran patológicos. Eh, pero después, esta misma edición, que es el DSM, Manual de Diagnósticos y Estadísticas, recién en la década del 80 sacan la tercera edición, ¿sí? Y ahí es donde se incluyen finalmente los tres grupos o los tres conjuntos, el A, el B y el C, que es un poco algo de lo que yo decía la charla pasada, donde si tenemos que ponerles, definirlos con una palabra, así como está definido en el DSM, en esa versión DSM-3 de la década del 80, la conjunto A serían las personalidades que uno podría pensar que son más bien excéntricos, los B que son como mucho más dramáticos, y las C son los que tienen un perfil más ansiosos. Eh, Esto, por supuesto que no está definiendo para nada a una persona, y mucho menos a un grupo de personas que tienen después distintos diagnósticos, pero es simplemente como para tener una guía visual de, si estoy hablando de los A, son como los, entre comillas, que se entienda, raritos, ¿sí? Los B son los exagerados, dramáticos, que arman escenas, y los C son los con mucho más ansiosos, mucho más pendientes por ahí de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, esto en sí no es un trastorno psiquiátrico como lo es la depresión, o lo es la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Porque estos rasgos prácticamente el sujeto los trae toda la vida consigo y ya son una forma de relacionarse y de concebir el mundo. Es decir, le dan forma a la relación del sujeto con su entorno y la manera en la que el sujeto concibe la realidad a su alrededor. Son más o menos, nombré depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, y ahí uno tiene que pensar que hay va variando la cantidad de gente en el mundo que sufre de esos trastornos. En este caso, los trastornos de personalidad, los del conjunto A, está alrededor del 4%, ¿sí? De la población adulta, y eso indica que
nuestro país somos 45 millones, Más o menos, sí. 46. Bueno, el 4% de eso sería, le sacamos dos ceros, son 44 millones. Bueno, no sé, muchos. Muchas personas que tienen la patología, ¿sí? Eh, ahora, cualquiera de los diagnósticos van a ser generalmente, eh, van a manifestarse durante la adolescencia, la adultez temprana, ¿sí? Este es siempre el punto el que para nosotros es crítico para los trastornos de salud mental. Si bien algunos aparecen en la niñez, en particular los trastornos de personalidad nunca los diagnosticamos en la niñez. Es decir, si bien algunos trastornos de salud mental aparecen en la niñez, en particular los trastornos de personalidad no los diagnosticamos durante la niñez. La adolescencia es medio un punto de quiebre. Empezamos a ver rasgos, pero si uno no le pone el diagnóstico a un chico de 14, 15 años de un trastorno de personalidad, aunque cumpla con los criterios, está siendo prudente y es correcto. Porque la adolescencia es un momento de la vida en la cual se empieza a moldear la personalidad del que será el adulto. Muchas de las cosas que pasan en la vida del adolescente se pueden tomar de manera excesivamente dramática por el sujeto, se pueden tomar de manera, digamos, de manera eh, infravalorada por el sujeto, y entonces adoptar conductas riesgosas o adoptar conductas impulsivas. Y entonces uno podría compararlo con el adulto y concluir que este adolescente está yendo fuera de los parámetros que uno establece como normales. Pero estamos hablando de una personalidad en formación todavía. Entonces, ¿se puede poner el diagnóstico? Sí. ¿Es necesario? Bueno, si podemos esperar un poquito y ver cómo avanza el paciente, no hace falta que le pongamos a un adolescente de 14, 15 años un diagnóstico de trastorno de personalidad después que lo vimos media hora o una hora en la primera consulta, Mm, ¿no? sí. Vos decís que esto que vos nombrabas del 4% es un porcentaje, una estadística que se actualiza. ¿Cómo es el tema o sea que Sí, los, 1.800.000 personas, de 45 del 4%, 1.800.000 personas, más o menos, tendrían esta un condición. trastorno de personalidad Un tr- tipo A. Es tipo un A. montón, ¿no? Es un montón. Es un montonazo. Sí, es un Un millón montón, es un ochocientos mil montón, personas es un montón. es un montón. Em, Esto es prevalencia a nivel mundial. Y sí, esto se va actualizando. Los datos del... Hay un, hay un metaanálisis que se hace en la Universidad de Cambridge, creo que lo publica, eh, en el... ¿Cómo se dice en castellano? Sería como el journal, la revista de psiquiatría de Cambridge. Y ellos en el 2019 hacen un metaanálisis, ¿sí? De un reglamento de la prevalencia de trastornos de personalidad a nivel global. Y ahí es donde estiman que para o sea, 2019, ya van 6 años. Ellos estiman que el 4% alrededor es la prevalencia que hay de personas con trastorno de personalidad del clúster A. Hay un poco menos para el clúster B, creo que era alrededor del 3%, y más para el clúster C. Los que más hay es del clúster C, que era como el 5%. Entonces, redondeando, clúster B 3%, clúster A 4%, clúster C 5%. ¿Sí? Que sí, es mucho, ¿eh? Es mucho. Pero hay que tener en cuenta algo. No es tan raro, no es tan loco que haya tanta gente, porque muchas veces estos trastornos pueden pasar totalmente inadvertidos. Pueden pasar como una persona que es rara, una persona que tiene conductas más bizarras que los demás, pero que no hace un tratamiento, que no fue diagnosticado, que ha vivido toda su vida de esa manera y su entorno, la comunidad, mal que mal, lo acepta como es,
Y el tipo, digamos, vive así, es la forma de concebir el mundo que tiene y la forma de reaccionar ante lo que sucede a su alrededor. Em, Distinto es un trastorno como lo decía antes, de depresión bipolar y el tipo cuando está en una fase maníaca con trastorno bipolar y si luego no vas al médico probablemente tu familia o alguien te va a llevar porque es mucho más evidente y es algo que es disruptivo, irrumpe en la vida del sujeto en un momento donde claramente cambia, ¿sí? Respecto a lo que venía haciendo. El trastorno de personalidad es como, bueno, fue siempre así, de alguna manera. ¿Cuánto fue? Y desde siempre. Entonces puede ser que desde esa manera uno no los ve tanto, a pesar de que la proyección sea que hay tantos casos dando vueltas. Ah, pues No sé si me puedo son explicar. más bien rasgos de la personalidad, no es que es una Mm, estructura de la personalidad. O sea, son esquizoides exacto. o paranoides o antisocial, pero eh, no es una estructura, porque eso es como interesante destacar. Y hay varios autores que nombran así cuando son rasgos de la personalidad y no necesariamente es una estructura que sea una patología en sí misma, sino que tienen cierta tendencia a ciertas conductas, toman ciertas cosas de la estructura, pero no es, por ejemplo, un paranoide por ahí, no es que tiene un delirio psicótico, sino que tiene ciertas conductas que se asemejan a la estructura, entiendo yo. Creo que había... Claro, Sí, o que es excesivamente desconfiado, siempre lo fue. claro. Entonces no es que está con que, viste, lo están espiando, entonces, bueno, viste, desconfía de todo, vos lo ves que, güey, che, pará, tampoco para tanto, pero el tipo siempre fue así. Desconfía de todo el mundo, se cuida mucho, hay cosas que, viste, que no quiere decir, Entonces ya, bueno, queda. Sí, Se pone la pasa. máscara en sociedad, claro, para más o menos pilotear algunas cosas y la parte más, digamos, loca, más bizarra de su personalidad, por ahí la logra dominar de alguna manera, queda mucho eso para, para el interior y bueno, después se maneja así por la vida. Bueno, este siempre fue así, siempre fue muy desconfiado. Claro, sí. Sí, esto pasa también, me acuerdo que nosotros habíamos visto en la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad, después ellos hacen una que se llama la triada oscura de la personalidad. Entonces incluía el neuroticismo, el psicotismo y el maquiavelismo. Ese es como el que tiene eso, tiene la triada oscura, sería un Darth Vader de la personalidad. Pero no quiere decir que seas un psicótico, ni que seas en neuroticismo tampoco significa neurótico. Tiene algunas cosas, tiene algunas cosas. Y en este clúster A, que vos estabas nombrando, que pues tienen ciertos... hay subdivisiones, ¿no? Está esquizoide, Sí, paranoide, ¿cómo es? sí, exacto. Vamos a ver distintos diagnósticos, porque vamos a poner el trastorno de personalidad y le va a venir el nombre, ¿sí? El paranoide, esquizoide, etcétera. Lo que vamos a tener en cuenta es, cuando uno le va a poner el diagnóstico, es que haya una manifestación muy concreta de alteraciones en la actividad o en el funcionamiento a nivel o cognitivo o afectivo, ¿sí? O en las relaciones interpersonales. Y ahí podemos poner la cuestión impulsiva también, ¿sí? Que sería más conductividad. Entonces, sí, grandes áreas de nuestra humanidad, la cognición, la afectividad, las relaciones interpersonales digamos, y el control de los impulsos. Si encontramos algo raro en eso, ahí nos vamos a ir inclinando porque, che, no es nada más que es un poquito raro, puede tener un trastorno. El primero del que podemos hablar es el trastorno de personalidad paranoide. El trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Es esto justamente lo que veníamos diciendo recién. Esa persona que tiene una sospecha todo el tiempo de algo que está medio injustificado, pero todo el tiempo con un excesivo miedo, sospecha sobre todo de que otros le quieren hacer daño, lo quieren engañar, ¿viste? Tené cuidado. Porque siempre, viste, siempre el otro, ¿y por qué pregunta eso? ¿Y qué le importa? Y por ahí el otro pregunta porque, qué sé yo, porque está al pedo, viste, que está aburrido y te dice, che, ¿y cómo te fue con, qué sé yo, cómo te fue el otro día que fuiste a ver a tu abuelo? No, bien, bien, bien. Y después, viste, dice que, ¿y por qué me pregunta de mi abuelo? ¿Qué le importa? Y cada vez, o sea, no había ninguna
ninguna motivación detrás oscura, pero el Claro. trastorno de personalidad puede llegar a tener esta sospecha persistente de que se le busca hacerle daño, engañarlo. Un subtexto, Esto, encuentran por un subtexto supuesto, en todo, sí. claro, por supuesto que esto va a llevar a que esta persona tenga dificultad para confiar en otros. Y muchas veces, y esto es algo por ahí más actual, se interpretan comentarios que en realidad no son ofensivos, pero se los interpreta como amenazas. Yo creo que esto se puede vincular hoy a lo que nos pasa con los mensajes de texto, ¿no? Si nosotros estamos discutiendo, estamos enojados, tenemos cierta tendencia, estamos siendo tendenciosos con alguien por alguna razón, y leemos un mensaje de texto neutral, podemos ponerle la carga afectiva que nosotros elijamos, ¿no? Elige tu propia aventura, cómo me contestó esta persona. Entonces, cuando yo te cuento a vos, o voy y le cuento a mi terapeuta que tal persona me escribió un mensaje, cuando yo digo el mensaje, le estoy poniendo una entonación afectiva a ese mensaje que yo no sé si es la que el otro le dio, pero es la que yo le asigné. Entonces, esto es parecido a lo que pasaría con las personas que tienen los trastornos de personalidad de tipo paranoide en todo en la vida. Interpretan comentarios que en realidad son inofensivos, pero los pueden interpretar como amenazantes, como que son, viste, de alguien que está tratando de hacerles daño, engañarlos. Entonces, por supuesto que hay una dificultad para confiar. Y también, por lo tanto, si tenés todo el mundo digamos, todo el mundo te quiere hacer daño, te quieren estafar o engañarte, todo lo que te dicen algo son amenazantes y te están diciendo cosas de una manera ofensiva, por supuesto que hay una tendencia importante de estos pacientes a ser muy rencorosos, a percibir que se les ataca, digamos, a una cuestión en plano personal, ya sobre su propia dignidad humana, de manera muy rápida. Así enseguida esto se potencia. No sé si conocen a alguno, usted no hace falta que lo digas vos, Juan, pero si alguno conoce una persona que le Yo conozco un así. par. Conozco un par. Sí, porque es notable, porque, a ver, no hace falta que diga como hicimos en el video anterior, de que lo están espiando la KGB los rusos. O sea, no es Claro, necesario llegar a ese extremo, sino claro, que, viste, está todo el tiempo. Uno puede decir, bueno, está bien, sí, los micrófonos del celular, uno puede decir, bueno, escucha, bueno, pero tapa la cámara, tapa el micrófono, apaga esto, está todo el tiempo como si fuera en un set de película de James Bond, que, viste, claro. y lo que llama la atención siempre es la intensidad. O sea, porque uno en la justificación puede encontrar cierta justificación real. Si bueno, está bien, Claro, sí. racional. Pero la intensidad con que lo demuestran parece sobrepasar los límites de lo, entre comillas, normal, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Eh, Algo de lo que yo siempre hablo en nuestras charlas es siempre la parte neurobiológica, ¿no? Neurofisiológica. Desde ya no hay ningún marcador que uno dice, si le saco sangre y encuentro está elevado tal valor, por lo tanto, este paciente no es solo desconfiado, sino que tiene un trastorno de personalidad tipo paranoide, ¿no? Tenemos ciertas vías que van a ser más activas, hay cierta hiperactividad a nivel amigdalino, porque si recuerdan de episodios anteriores, la amígdala es esa estructura de nuestro cerebro que le pone el tono afectivo a lo que está pasando. Toda la información que nos llega de afuera, la amígdala le pone el tono afectivo. Entonces, hay peligro, no hay peligro, esto está bueno, esto está malo, esto es divertido, esto es aburrido, etcétera. Entonces, por supuesto, hay una hiperactividad de esta estructura que dice todo es amenazante, cuando no necesariamente no lo es. No mucho más, vías dopaminérgicas sí, también digamos, habría un funcionamiento aberrante de vías dopaminérgicas, que son las que están también alteradas en pacientes con trastornos psicóticos. Debemos considerar el trastorno de personalidad de tipo paranoide como un trastorno psicótico, ¿sí? Entonces, en eso, digamos,
estructura, digamos, a nivel dopaminérgico, uno espera que haya una mayor actividad, similar a lo que uno podría leer dentro de lo que es la esquizofrenia. Y el tratamiento para esto, terapia. Terapia enfocada en tratar de reestructurar estas creencias de amenazas, ¿no? Bueno, enfocada en mejorar habilidades sociales. Si se necesita un medicamento, va a ser, como decíamos la vez pasada, va a ser para tratar síntomas, malestar, no para curar. Esto no se cura, ¿sí? Entonces, el paciente tiene mucha ansiedad, bueno, le damos un antidepresivo, que es lo que usamos para la ansiedad generalmente con los pacientes. Eh, o cualquier otro medicamento que considere el médico en ese momento. Pero no, listo, 2 años, 3 años seguidos de un tratamiento para curar el trastorno personal. No se cura. Mejora la propia, digamos, percepción del sujeto y la concepción con terapia. Pero no tenemos nada de fármacos. Vos, hay algo acá que, por supuesto que la terapia que yo puedo decir que se recomienda es la cognitivo-conductual, ¿no? Mm. Porque es la que siempre tiene validación a nivel de los artículos científicos. Pero ¿hay algo vos en particular, Juan, que quieras comentar sobre las terapias que pudiera servir? ¿Viste cuando vos decís lo de la terapia? El otro día estábamos hablando justo con unos compañeros ahí el tema de lo de la evidencia. Qué difícil a veces Sí, el tema de marcar la evidencia, porque la evidencia en sí, terapia, yo trato de explicarle a la gente que es complicado de medir en el sentido de justamente con qué parámetros lo medís. Creo que Lacan decía que había que, después de un tiempo de que la persona hizo un tratamiento psicoanalítico, había que convocar a la persona, a uno o dos amigos de la persona que lo conocieran muy bien y hacer, tener como entrevistas con cada uno para ver si realmente se logró lo que se pretendía. Porque si depende del punto de vista del psicoterapeuta, es una cosa. Si depende del punto de vista de la persona, si depende del punto de vista solamente de un objetivo y después se dislocó otra cosa, otra parte de la vida claro. de la persona. Entonces es como un montón de aristas y variables que hay que tener en cuenta para lo que es la evidencia. Porque la evidencia, ¿cuál es la evidencia? Que la persona te diga, no, sí, sí, estoy bien, ¿y cómo lo comprobás? No es lo mismo que Lo que vos usan son... decís, No, lo de la evidencia, viste, es controversial, es un tema controvertido el tema de la evidencia. Sí hay terapias que se llaman terapia basada en la evidencia, o sea, así literalmente terapia basada en la evidencia, marcan un objetivo, marcan una serie de etapas del tratamiento. En el tratamiento van viendo si llegan, si no, y si cumple o no cumple, y hacen una cuenta muy... Pero me parece que eso es muy lineal y como, te diría hasta básico. Es como, no sé, para cosas muy puntuales me parece que puede servir, para cosas muy profundas, que me parece que este es el tema, no sé si alcanza algo así, porque ¿cuál sería el objetivo acá? No sé, de tener más asertividad en la comunicación, está bien, y después el tipo anda con, desarrolló, no sé, una fobia, y no te lo cuenta, claro, ¿y qué hace? ¿Y cómo es? Es medio claro, claro, complejo. no, exacto. Eh, yo creo que para este tipo de casos, a ver, está esta que dije, la terapia basada en la evidencia. La terapia de aceptación y compromiso me parece que puede andar bien. Tiene que ver con un poco con la flexibilidad cognitiva, con la... Bueno, algunas cosas son que tiene que aceptarlo, ¿no? Que tiene que esto de la experiencia dolorosa del ser humano tiene que ser entendida como una cara de la moneda más. ¿No es cierto? Y tiene que ahí desarrollar una tolerancia a la frustración. Es un poco el fortalecimiento del yo y de cómo algunas cosas, bueno, simplemente son así. Y la realidad es esa, qué sé yo. Y entonces hay que como aceptar un poco, porque a veces por eh, tratar de evitar el dolor, la persona para salir del pozo cava más en el pozo. Se hunde más. Claro. Y es como el cuento de la buena pipa. Esa me parece que puede servir para justamente
hacer una defusión cognitiva, se llama, del yo, despegarse de algunas creencias, despegarse de algunos rótulos también. Psicoanálisis puede entrar también, tranquilamente, para ver, para reelaborar algunos contenidos inconscientes. Sobre todo porque hay como mucho mecanismo de la proyección en lo que es los rasgos paranoides, de que se proyecta Claro, mucho, de claro. que hay mucha hostilidad proyectada, hay mucha ambivalencia proyectada, como que el mecanismo principal es la proyección desde el psicoanálisis en el tema de lo paranoide. Y puede entrar tranquilamente. Y después uno puede decir también terapia ericksoniana, puede entrar, hipnosis ericksoniana con la utilización de metáforas, con la utilización de tareas, con hipnosis. Eso puede andar bien también, ¿eh? Sí. Y por último, puede haber algo de role-playing para poder manejar algunas situaciones, ¿no es cierto? Que, bueno, a ver, que se ponga alguien en el lugar del jefe o del padre o del novio o de no sé qué, para poder tratar de elaborar esas situaciones ahí in situ, espontáneamente, porque es con lo que más trabajan, con la espontaneidad y con esto de ir elaborando, porque si no, solo con imaginería, viste, por ahí me parece que a la persona le va a costar más. Claro, 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 claro. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos decir del siguiente. Que el siguiente sería el esquizoide. Son tres, ¿eh? Vamos adelantando que son tres los trastornos principales de este grupo. El trastorno de personalidad esquizoide, que es como el más, digamos, la persona es como más retraída, ¿no? No tiene mucho interés en las relaciones sociales, prefiere más actividades individuales, más solitarios, ¿sí? Hay como están como apagados muchas veces, digamos, una disminución de la expresión emocional, ¿no? Pero esto puede ser incluso cuando están criticando, ¿viste? Te están diciendo de todo y el chabón está como, bueno, no me importa. Lo que se conoce como anedonia. La anedonia, que es una forma de describir aquella, digamos, aquella falta de voluntad, de deseo de realizar cosas que puede tener una persona. Entonces, viene de Edo, ¿no? De hedonisto, la conocemos como hedonista, digamos, cuando uno está motivado a hacer algo por placer. Eh, entonces, esa falta de gratificación en lo que se hace, ¿sí? También se puede utilizar para describir el tipo de emociones que puede estar atravesando una persona. Y la restricción de la expresión emocional, digamos, en este caso, sea para bien o para mal, o sea, ante un elogio o ante una injuria, es algo característico de los pacientes con una personalidad esquizoide. Por supuesto que si son tipos que tienen desapego de las relaciones sociales, prefieren más las cuestiones, las actividades de manera solitaria, tienen nula inclinación hacia tener relaciones íntimas, ¿no? Y a tener experiencias de tipo sexual, por lo menos compartidas con otra persona. Esto también es característico entonces son personas muy retraídas, personas que no tienen interés, realmente no tienen interés. No es que les da vergüenza, les gustaría poder hablar con un grupo de gente, pero no pueden, no quieren, no les interesa. Como que cuando no nos interesa a nosotros, no sé, me decís, che, mirate un partido de golf, no me interesa, no sé, no Claro. es que me gustaría, pero no puedo, no me interesa, no puedo mirarlo. Eh, Así, ¿no? O cada uno ponga su propio ejemplo. Eh, Ninguna inclinación hacia las relaciones sexuales va a implicar, por supuesto, que el paciente no tenga ninguna pareja, que tenga, digamos, dificultades. Entonces, la persona esa que nunca le conocimos un novio, una novia,
no hay no hay realmente tampoco un motivo. Hay algunos que ponen excusas, ¿no? Bueno, no, porque, qué sé yo, sí, salí una vez, pero después me quedé mal. Bueno, y hay que ver si es algo patológico, si es algo normal en el vínculo con otros. Hoy en día Pero acá está muy difícil, dicen. Hoy en día está muy difícil. Y hoy en día está muy hoy, difícil. ponen siempre esa... Claro. Que si Bueno, vos hoy te en día pones está a muy leer difícil. literatura y en todas las épocas, en todas las edades, la gente decía lo mismo. Hoy en día está muy difícil. Vos vas al medioevo y decís, hoy en día está muy difícil. Mi marido se va a las cruzadas y Claro. toda la vida dijeron lo mismo, gente. Toda la vida. No, pero hoy la comunicación, ¿y antes cómo era la comunicación? Yo me encanta cuando llega, evidentemente que llega una edad donde las personas empiezan a usar eso, pero no se dan cuenta que pasó toda la vida. Pasó toda la vida, toda la Claro, vida, toda la vida. claro. Fue siempre igual. No, hoy los nenes. Bueno, eso es muy interesante, ¿eh? Pensar que todo lo que nosotros nos quejamos ya pasó. Ya Todo pasó estuvo. toda la vida. Todo pasó toda la vida. No inventamos nada. No, Lo único que no. inventamos son aparatos. Son aparatos, es verdad. Pero las Y- dinámicas y las consecuencias de las relaciones sociales nunca cambiaron. pero es que me encanta, por más que nos vayamos 5 minutos, pero me encanta porque es verdad que es tomarse el trabajo de ver cómo eran las relaciones antes y de ver bueno, que si, inclusive si algunas cosas parecía que funcionaban, era había como una ley medio oculta, un mandato medio oculto donde no te podías separar o la mujer tenía que acatar ciertos mandatos y se hacía lo que el tipo quería y se acabó y chau. Y entonces, claro, así, si no, ¿cuánto duraban? Y no, duraban porque no quedaba otra. Y lo, Sí, sí, porque no quedaba otra o porque... o también es verdad, ¿eh? Yo coincido con vos. No quedaba otra o la alternativa es se hacía se podría llegar a afrontar la dificultad que tiene cualquier dinámica interpersonal de otra manera, claro, con también. mayor tolerancia a la frustración de lo que vos decías antes. Y bueno, hay cosas que son así, que uno no las puede cambiar. Eh, por ahí eso sería como la otra opción para no decir que todos los matrimonios que han durado a lo largo de la vida son simplemente porque no quedaba otra y que no No, se no, querían, claro, se claro. odiaban, pero claro, No, no, todos hay una no. O sea, yo alternativa me también refiero que... a que había muchos casos, y por supuesto que no todos, que optaban por quedarse porque, bueno, se les ponía el mote, el estigma de o la solterona o la familia Claro, rota o lo que fuere. Y muchas cosas se tendían a ocultar. Bueno, lo hemos dicho la otra vez con el tema de lo que es la salud pública, la salud mental. ¿Cuántos casos se ocultaban para que en sí, el barrio, en la ciudad o en tal no se hable de? Y sí, entonces se sí, sí. ocultaba. Y bueno, esto es lo mismo. Y qué sé yo. El tema de la comunicación humana siempre tuvo fallas. Las relaciones humanas siempre tuvo fallas y siempre fue algo disfuncional. O sea, en toda la vida pasó. No es nuevo, no inventamos nada. No, para nada. Y si alguien quiere hacer, digamos, quiere tener un registro de esto, eh, lean, lean con atención a Shakespeare, por ejemplo, El sueño de una noche de verano. No voy a spoilear nada, absolutamente nada. Lean Sueño de una noche de verano. Fíjense cómo la dinámica que hay entre los personajes. Lean a Dostoyevsky. Prácticamente cualquier libro de Dostoyevsky es una descripción de de humanidad. Y ahí se van a dar cuenta que lo que estamos diciendo es así. Que no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros o que lo estamos diciendo como estamos complicando la frase ya está todo inventado, ¿no? Eh, les recomiendo que, bueno, si quieren un título en particular de Dostoyevsky, a mí me encantan Los hermanos Karamazov, ¿no? Espectacular. Pero cualquiera prácticamente de los de Dostoyevsky muestra eso, muestra lo que es la humanidad. Y de Shakespeare también, Shakespeare también. Son dos autores que para mí nos muestran eso. Pero es que vos, si te querés ir más atrás también, es el que lea Sí, sí, sí. Herodoto, Posidonio, Polibio, Tucídides, no sé, cualquier historiador griego y vas a ver que infidelidades hubo toda la vida, que poliamor hubo toda la vida, que familias reconstituidas hubo toda la vida. Entonces,
Pasa que hoy se sabe más y hoy se habla más y me parece que ahí está un poco lo distinto. Como que hoy está puesto en cualquier café, en cualquier charla, y se habla muchísimo, pero no creo que sea algo nuevo, exclusivo de la modernidad. Ni el poliamor, ni la homosexualidad, ni nada. O sea, nada, está todo inventado. Hay una frase, vos sabés que hay una frase de Cicerón, Mm. que es, estos son malos tiempos, los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Hoy Cicerón. sería lo mismo con TikTok. Lo mismo. Con Claro, TikTok. o En todo el vez mundo hace un podcast. todo el mundo hace un podcast, todo el mundo tiene un TikTok. Y es exactamente lo mismo. Pero desde ahí, esa frase es espectacular. Yo cuando la leí, espectacular. Digo, no, es impresionante esto. Pero Bueno, es muy común esto, escuchar sí, en estos tiempos modernos, ¿cómo en estos tiempos modernos? Los pibes ahora no sé qué, y si vos lees los casos clínicos de los Freud, pide decís, ahora. mira cómo eran los pibes. Si no, porque ahora Claro, los pibes, la sexualidad y qué sé yo, y bueno, leíste El hombre de las ratas, ¿no viste lo que hacía el hombre de las ratas con las gobernantas cuando eran adolescentes y qué sé yo? Y pasaron 150 años, y si te vas más para atrás, peor, así que bueno. sí, Bueno, sí, es interesante. Es interesante que, bueno, que somos humanos y somos tan humanos como lo eran hace miles de como años. lo era Y eso está Edipo. es interesante. Claro, muy interesante eso. Sí, 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 sin Eh, duda, sin duda. bueno, me voy al último. Dale. Trastorno esquizotípico. Trastorno esquizotípico de la persona. Espera, vamos a volver. El anterior, recapitulo, porque como no fui un poco. Trastorno esquizoide. Ese que retraído, no le interesan no tiene interés en los vínculos sociales, no tiene interés en tener relaciones sexuales con otra persona. Eso no implica que no tenga por ahí un deseo, una motivación sexual auto satisfecha, pero no tiene interés en realmente tener, digamos, una relación con otra persona. De nuevo, tratamiento va a ser psicoterapéutico, ¿sí? Serán las terapias que digan, creo que la terapia psicodinámica son las que se recomiendan. Y de nuevo, la medicación, no hay cura, entonces no hay una medicación. Si tiene el paciente un estado de, digamos, de síntomas que aparecen, por ejemplo, durante el tratamiento psicoterapéutico, se empieza a trabajar estas cosas y empieza a aparecer un malestar elevado que por ahí le impide llevar una vida en su vida habitual, que es yo, trabajar, bueno, entonces vamos a dar una medicación durante un tiempo para mejorar ese síntoma, que sé yo, aumenta la ansiedad o tiene un episodio depresivo transitorio, bueno, ahí vamos a tratar eso, pero no vamos a tratar el trastorno de personalidad. Y el último sería el esquizotípico. El esquizotípico, o correctamente, trastorno de personalidad esquizotípica, ¿sí? Estos son como los más esotéricos, digamos, ¿no? Tienen ideas autorreferenciales, creencias mágicas persistentes, ¿sí? Eh, ¿Viste esto de hoy se dice manifestalo? Uf, Que fluya. qué, Manifestalo, amiga. qué Bueno, bronca. eso es una creencia mágica persistente. Creer que los pensamientos van a influir en eventos. Que si yo pienso, hago fuerza con mi cerebro y lo manifiesto, va a pasar. Sí. Y Pensamiento mágico me persistente. genera una bronca esa gente. La puta madre. Manifestalo. Sí, Que todo fluya, que nada influya. también, sí, pero es de esta gente que hace los tapping y todas esas cosas. Este tipo, no estoy diciendo que todas esas personas que usan estas frases como sus frases de cabecera, sean pacientes o personas con trastorno de personalidad esquizotípica. Estoy diciendo que es un poco un ejemplo cotidiano, como decía el de los mensajes de WhatsApp, de cosas donde se puede ver que hay una creencia mágica que está ahí dando vuelta. Bueno, esto es así en los trastornos de personalidad tipo esquizotípico, esto ya es lo predominante, ¿sí? La idea esta de las creencias mágicas. Y entonces aparecen lenguaje, comportamiento excéntrico. Son excéntricos. Esto de a veces eh, esto puede pasar con alguien que, qué sé yo, que trabaja como
vidente, que tira las cartas del tarot y esas cosas. Y bueno, a menudo uno puede encontrar cierto tipo de descripciones, estas cuestiones, ¿no? de más esotéricas. Y a ver, estas son personas que por ahí sí que si ven luces, te dicen que ven ángeles, que, que sienten la presencia de, no sé, un familiar nuestro, ¿no? Que fuimos a la consulta y el familiar nuestro, y él se puede sentir la presencia. Bueno, si no nos está estafando y realmente siente algo o ve algo, aumenta las chances de que sea un trastorno de personalidad esquizotípica. Se sumó un punto en el score. Sí, aumenta las chances. Ahora, también es interesante tener en cuenta que son personas que por ahí tienen sospechas de manera injustificada, no como el paciente o la persona con trastorno de personalidad de tipo paranoide, donde todo es sospechoso. De repente dice, che, pero esto es raro, acá esto no se entiende. Bueno, pero esta idea de que, como venimos a esto, de que la idea de las creencias mágicas, ideas de referencias de tipo, estos pensamientos influyen en eventos, puede llegar a hacer que estas personas adopten una conducta totalmente injustificada, ¿sí? Frente a algo, pero en realidad porque el proceso mental de qué es lo que cree esa persona que está pasando en la escena es muy distinto a lo que realmente está pasando o a lo que nosotros, interlocutores, estamos viendo. A veces se describen estas trastornos de personalidad como que tienen ansiedad social elevada, ¿sí? Esta ansiedad social elevada, la ansiedad social es cuando yo experimento un tipo de ansiedad que me genera el temor a pasar vergüenza, a que los demás se burlen de mí, a que los demás me vean como un... pongan el que quiera usted, estúpido, inútil, inservible, digamos, cosas así que son muy peyorativas, y entonces por miedo a pasar vergüenza, a hacer el ridículo, no me expongo a entornos sociales, Claro. los evito. Sí. Eso sería la ansiedad social. Estos pacientes pueden llegar a tener esto de una ansiedad social elevada, no tienen muchos amigos cercanos, aparentemente. Otra característica interesante es que podemos llegar a verlos vestidos de manera inusual, ¿sí? Son excéntricos, ¿sí? Se visten por ahí. O sea, un típico neoyorquino, no podría diferenciarlo de una persona, ¿no? A, Porque se visten en maneras muy inusuales. a lo Prince. Eh, claro, claro. Esta creencia, por supuesto, de pensamientos mágicos va a estar aparejada con la idea de que, bueno, que creen que tienen poderes, ¿no? Y entonces van a probablemente trabajar como videntes o que curación de vidas pasadas, bueno, todo eso. Y entonces cuando a veces escuchan o ven o sienten una presencia o algo, eso puede pasar y se puede, en el contexto del pensamiento mágico, atribuírselo a, bueno, es un ángel, bueno, es, sí, la persona que te queríamos contactar, que de tu pasado, sí, está acá presente con nosotros, ese tipo de cosas. Más o menos eso. Lo último que uno podría decir, así, estas cosas raras que tienen, es que usan ciertas formas de hablar que se consideran para lo que es la psiquiatría un poco peculiares, inusuales, ¿sí? Es decir, cosas que se salen del contexto, y por ahí utilizan modos, ¿sí? Modismos, o usan ciertas maneras de hablar que a uno le pueden resultar extrañas. Entonces, esto es un poco el tercer y último de los trastornos personales del clúster A, que es el de los esquizotípicos. Hemos hablado de los paranoides, de los esquizoides y de los esquizotípicos. Paranoide, como su palabra lo indica, ¿sí? Desconfiados, temerosos, creen que todo el mundo los quiere hacer daño, los puede engañar, entonces son muy desconfiados. Trastorno de personalidad de tipo esquizoide, perdón, retraídos, sin muchas ganas de hacer nada, muy solitarios, tratan digamos, de evitar, no tienen interés en las interacciones con otros. Esquizotípico,
el raro, el que ve cosas, escucha cosas, ve esta cuestión de las presencias, de pensamiento mágico muy elevado, ¿sí? Eh, mucho de esto se viste medio raro. Y si llegan a evitar el encuentro con otros, es por esta ansiedad social muchas veces. Entonces, el primero, porque desconfía. Entonces, claro, lógicamente no voy a tener generar grandes círculos de confianza con gente si yo estoy confiando y creo que todo el mundo me está escuchando para sacarme información para usarla en mi contra. Lógicamente. El segundo no tiene grandes vínculos sociales porque no le interesa directamente. Sí, porque esto no me interesa. Y el tercero puede llegar a tener reducido eso por la ansiedad social extrema, ¿sí? Entonces vemos como el hilo conductor de estos tres trastornos de personalidad está en la forma en la cual se vinculan con los demás, la capacidad que tiene para generar vínculos reales, duraderos. Volvemos a la idea del inicio. Persona viene de la máscara que se utilizaba en el teatro griego, que de alguna manera permite ocultar la realidad de ese sujeto digamos, con una otra personalidad, con algo que me evite el contacto directo con mi interlocutor. De alguna manera, estas personas ¿sí? tienen mecanismos, si no son máscaras de teatro griego, sí tienen mecanismos para tratar de evitar esa confrontación directa o el ser vulnerable que los caracteriza como seres humanos frente a una relación interpersonal. Sí, y de última le pueden echar la culpa a Mercurio retrógrado. Eh, Claro. de última pueden decir, bueno, está Saturno orbitando no sé dónde y no quiero relacionarme con nadie y no quiero esto y me están persiguiendo los rusos. Eh, no, cuando vos me hiciste la pregunta de las terapias, ¿sabes qué? Me quedé pensando y algo que no decía hace tiempo y que me parece que lo quiero empezar a decir, no sé si en todos los videos, pero cuando me acuerde lo voy a decir, que es algo que creo que va no solo en estos casos, sino en todos los casos. Hay una actividad que me parece que es funcional para todos los casos. Y es el deporte. Hagan deporte. Todos. Hagan deporte. El que quieran, como puedan, con el ritmo, la frecuencia que quieran o puedan, pero hagan deporte. En todos los casos. En Muévanse. todos los casos habidos y por haber. Sean la estructura de la personalidad que vos me digas, los rasgos de personalidad que vos me digas, hagan deporte. Ese es lo que recomendaría siempre. Siempre. No creo que haya ningún caso que no pueda hacer algún tipo de deporte. Porque inclusive estaba pensando que bueno, la alimentación es importante, pero a veces la plata no alcanza y entonces no podés comprar los productos que querés y lo orgánico no llegás y entonces o no tenés tiempo para cocinar y no sé qué. El dormir es fundamental, pero a veces viste que la facultad, el trabajo, la nena que se despierta, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, no, siempre hay también, pero el deporte no hace algo, saltar la soga en tu casa, hacer abdominales, flexiones de brazos, hacer lo que quieras, pero hace Digo, algo, salí a caminar. algo. Salí a Salí a caminar, ¿no? caminar, salí un paseo por el parque, la plaza más, hace algo. Eso creo que sí que es para mí recomendable en todos los casos. Y que a veces, viste, te olvidás de decirlo. O sea, te enfocás en que la persona, y que esto, y que el problema que te trae, que no sé qué. Y yo a veces me olvido de decirlo y creo que está bueno empezar a decirlo. Eh, y también, aunque, no sé, gente que por ahí se sienta tocada y que nos cancele por el tema de hablar del sobrepensamiento mágico. Pero bueno, qué sé yo, Pero son... no estamos diciendo, no estamos diciendo, no nos estamos metiendo con las creencias de la gente, mm, ¿no? Eso es importante. Sobre todo las creencias culturales asociadas a creencias religiosas. Lo que nos estamos hablando es lo que está experimentando el que dice que escucha voces o siente presencia de los muertos. sí, está Ahí. bien.
Sí, está ahí rozando. Que también un día tendríamos que hacer un programa, no sé si tenés a alguien para invitar o vamos a ir buscando un programa sobre política y salud mental. Uy, sí, 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 hagamos. Oh, excelente. También traer a algún Foucaultiano, algo de eso, que te pelees. Pero hay algo del atravesamiento de lo político bueno, del momento, de la coyuntura. Vos nombraste el DSM-3 y es súper polémico, porque del DSM-3 al DSM-4 yo recuerdo un cambio sumamente polémico, que es el quitar como enfermedad, como patología, la homosexualidad. O sea, gente, en el DSM-3 figuraba la homosexualidad como una patología, así como lo están escuchando. O Bueno, sea, una yo te voy a pavada decir grande algo, como una casa. yo te voy a decir qué pasó en las, porque el DSM es algo, es un manual que está elaborado por la Asociación de Psiquiatras Americanos, o sea, es estadounidense. Yo te voy a decir qué pasó entre el DSM-3 y el DSM-4. ¿Qué El pasó? presidente, cambia el presidente de la asociación y asume el primer presidente homosexual, abiertamente homosexual, la asociación. ¿No? Como para que él es que yo la dejo ahí, la tiraba. Pero no creo que sea Yo hago periodismo. no creo que sea solamente eso. A ver, el hecho de que se incluya, uno podría decir al revés, te invierto la carga. Te invierto la carga. El hecho de incluirlo fue porque había un heterosexual. O sea, no puede ser solo eso. ¿Me entendés? Porque si vos me decís, o estás dejando de entender que lo sacaron porque el que vino era homosexual, entonces yo te digo, lo pusieron porque el que estaba era hetero. ¿Y ahí qué hacemos? No, estoy pensando, eh, porque, claro, no, porque estoy tratando de que no, de que De no que nos no nos cancelen. cancelen. No, trata de que no nos cancelen. Si querés esto lo ponemos en Voy a blanco y decir, negro. claro, poner en blanco y negro. Hay un conjunto, había una justificación para decir que la homosexualidad era un trastorno de la personalidad, que se incluía como lo que es la disforia de género también. Eh, es decir, desviaciones, estadísticamente hablando, desviaciones de ciertos comportamientos con una base hasta ese momento científica que lo pudiera justificar. Entonces, uno puede decir, no es que por capricho los heterosexuales dijeron, no, no quiero decir nada, no, pero no es que los heterosexuales dijeron caprichosamente, Vamos a la poner la homosexualidad homosexualidad como una es una enfermedad, enfermedad. hay que poner. Pero Claro, eso sino no. que fue concebido la práctica homosexual desde tiempo atrás, se fue elaborando como, bueno, esto sale de la norma, lo tenemos que incluir. Pero bueno, ¿no crees que, que cuando hicieron la revisión también tuvo que haber habido una base para decir, che, no es una desviación, sino, no sé, es simplemente otro tipo de conducta? O sea, tuvo que haber habido algo, porque si no, no sé. eh, Para cuando... mí la descripción que se hace en los clásicos de la conducta homosexual eh, es coherente. La descripción clínica de por qué una persona es homosexual, lo cual no me voy a meter claramente por respeto a la gente, es coherente. Por lo tanto, yo probablemente esté condicionado en ese sentido. Yo no creo que es solamente una cuestión de elección de gusto. Ah, sí, pues yo soy hincha de Boca y yo soy hincha de Independiente. No, no, no pasa por ahí. Por una cuestión de. ¿Y por qué? Y porque me gustan los colores. Porque mi papá me hizo. Para mí no va por el mismo ejemplo. Por lo tanto, no voy a aceptar como válido el contraargumento en ese sentido de, bueno, pero vos sos heterosexual porque ¿quién te dijo que tu papá es heterosexual? Entonces vos también. No, porque para mí va por otro lado, hay implicancias en el desarrollo que condicionan eso. Pero no está el Eh, gen homosexual. no, no, Eso no. No hay. no. No es que Tampoco está el uno gen de la puede encontrar. esquizofrenia. ¿Eh? ¿Él? Tampoco está el gen de la Claro, esquizofrenia. no, pero viste que vos habías dicho que en la esquizofrenia había unas alteraciones en las Sí, vías de muchos. dopaminérgicas, en dos por Sí, lo menos, sí, mesolímbica, sí. mesocortical.
Y en el otro no hay esa alteración. ¿Qué No alteración sabemos, puede pues no nos dejan, no sabemos porque no nos dejan estudiar. haber? Mentira. Sí que han estudiado, sí que han estudiado. No, no sé, en ese sentido creo que el revisionismo está bien, porque si nos hubiéramos quedado con el DSM-1 sería una pavada, y de hecho hay muchas cosas que el DSM dice y que son tan tomadas como con Que pinzas. están para otro contexto. Ha cambiado el contexto No sé. social Po- y cultural y civil. Porque si vos, Entonces son para otro contexto. digo, en el DSM-1 figuraban un montón de cosas que hoy se entienden que no funcionan así, que estaban mal descritas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, han cambiado el criterio del Cambió la autismo, han percepción. cambiado un montón de... que se creía que era una esquizofrenia infantil y después dijeron, che, no, mira, esto no me Sí, cuadra como esquizofrenia infantil. De hecho, así lo dice Melanie Klein. Dice, yo lo pongo como esquizofrenia infantil porque no tengo otra categoría donde ponerlo. claro. Pero no es esquizofrenia infantil. Y no era esquizofrenia infantil. Y tenía razón. Sí, Entonces, sí, sí, por eso, las cambian re- los, va la- cambiando, se va actualizando. si las revisiones quedaron, no sé, habría que ver. Yo igual me paro en lo que dice Herr Professor. Y hay o sea, Freud, hay una correspondencia en 1935 que Freud sostiene con una madre, y digo el año porque a los 4 años moriría en 1939, entonces ya era un Freud muy avanzado, no era que recién estaba estudiando en el Salpetriere. Entonces, en 1935, ya un Freud anciano sostiene una correspondencia, 2 cartas con una madre, se tituló Una carta a una madre, y una madre muy compungida le escribe: Doctor Freud, estoy muy apenada porque mi hijo no presenta interés por las mujeres y parece solo interesarse, motivarse por los hombres, bla, 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 bla. Le dice, bueno, ¿qué podemos hacer con esto que tiene mi hijo? Y Freud le responde, bueno, querida señora, primero, no sé por qué no dice que su hijo es homosexual, y segundo, eso no constituye ninguna patología. Puño y letra de Herr Professor. Que bueno, que evidentemente no es el dios de que lo sabe todo, pero creo que en las traducciones, cuando él hablaba de perversidades, si hubieran puesto diversidades, hoy seríamos todos amigos y estaríamos comiendo masitas finas en la placita. Pero pusieron perversidades y que algunos lo toman en el sentido de perversión como estructura clínica, que eso da para otro video, no importa. Claro, no, claro, claro. Vamos a dejar la parte, pero perversidades en el sentido de que se subvierte como si yo te daría una moneda de 50 centavos. Si yo te la doy con el número 50 o con el cabildo, vale lo mismo. Vale lo mismo. No me vas a decir, no, da la vuelta. Entonces, como que en ese sentido, pero aparte Freud hablaba de la exclusividad, ¿no es cierto?, de ciertas actividades. Pero bueno, podemos traer a alguien y que dé No, el porque debate. al que traigamos va a decir, al que traigamos le va a dar la razón al mainstream, así que no vamos a traer a nadie. No, no, pero alguien que Quédense se con que. plante, que se plante, qué sé yo, cualquiera que diga lo que quiera, si acá nadie le corta no, que digan lo que quieran, porque puede ser alguien que prefiera esta nueva corriente woke, o que no, o que sea tradicional, No se habla ya no se habla de esto. no, No pero se habla. hay que hablar, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no se habla? Porque es como si, digamos, la reacción social hoy es como si trajéramos, vamos a traer a alguien que es nazi. Traigamos un nazi que nos cuente por qué cree que Hitler, digamos, era un buen tipo. La reacción social es la misma. No se puede. No estoy diciendo que hay que hacerlo. ¿Entendés? ¿Viste tu reacción? ¿Te das No, cuenta? pero yo me A reí eso me por el refiero. ejemplo de... No, no, no. Pero no, Claro, bueno, porque es eso. yo, Es el ejemplo extremo. Es yo- el ejemplo extremo. ¿Viste, viste que está esta idea de quién es nazi? Esto se lleva al extremo. Hoy por sí. hoy todo el mundo es nazi porque es la idea de demonizar a alguien. O sea, el que no cree como yo, no opina como yo, qué sé yo, es nazi, es como una forma de. Todo termina Sí, en Hitler, ¿no? sí. Trump es Hitler, Milley es Hitler, pero también Cristina Kirchner es Hitler, Obama puede ser Hitler, todo el mundo puede ser Hitler hoy por ahí, Mm. si no es el político que a vos te gusta. Bueno, un poco pasa también con eso, con la sexualidad. Entonces, ya está. Hagan lo que quieran, muchachos. En un momento de descarga de... Hay un punto, porque hay un punto
que es desde el cual yo discutiría esto, Sí, que es que uno pueda, que uno quiere entender que hay cosas, digamos, que podemos definir algo como un patrón al que le digamos normal, no porque el otro esté errado, pero un patrón normal, y después de eso hay desviaciones, ¿sí? Hay cosas que, desviación en cuanto a los desvíos estándar, ¿sí? sí. Estamos hablando de cosas estadísticas. Eso no significa que uno tiene que condenar al otro, o que lo tiene que tratar, y le tiene que, no sé, castrarlo, o hacerle, viste, terapia de electroshock. No, porque otro sigue siendo un humano. Entonces, como todavía hablar de salud mental, de trastornos en salud mental, de esto que hablamos hoy, de organización de personalidad, de trastorno de personalidad, sigue siendo, pareciera, sinónimo de punición, no se puede hablar todavía de que hay ciertas características que hoy se toman de alguna manera o se les da lugar de una manera, ¿sí? Al cual, como si fuera normal, como si fuera exactamente lo mismo que la norma, y no lo son. Pero porque si yo te pongo, te digo, bueno, vos no estás dentro de esta norma, vos estás en esta región de mi curva estadística, te estoy condenando al ostracismo y estás enfermo y estás mal. No, no significa que estás mal. Significa que hay algo que es distinto. Pero si nosotros no lo podemos, no podemos empezar por ahí, después no lo podemos estudiar. Y si no lo podemos estudiar, no podemos entender las cosas. Y entonces, yo creo que es muy difícil hoy ya hablar de, eh, eh, digamos, dar un debate honesto sobre la cuestión de género, la cuestión sexual y acá me pongo en sí de nuevo políticamente correcto. Ojo porque, y ojalá esto quede grabado, ojo porque la corriente de no hablemos para que no nos linchen puede llevar a otras cosas que son peligrosas, como lo hemos hablado, ¿te acuerdas cuando vino Ariel, que estuvimos hablando del tema? Hmm, Ariel, que es un muchacho transgénero. sí. Estuvimos hablándolo con él eso. Yo sé, digamos, lo dijimos ahí. Entonces, yo creo que es difícil, muy difícil hablar de estas cosas. Y está bien, qué sé yo. La sociedad toma sus decisiones, sus Pero elecciones. los que tienen esos debates pueden tener ya sea mucha gente en contra o mucha gente a favor. Yo creo que hay, ya sea desde lo Sí, nazi, desde lo neonazi, hasta lo que quieras. Si vos te querés armar un canal de ultraderecha, de ultraizquierda, de lo que sea, vas a encontrar tanto un montón de detractores sí, como un sí, montón sí. de gente a favor. No hay, Sí, no seguro. creo que no. Que sea que no se pueda hacer, porque de hecho tienen un montón de gente bueno, hay un montón de manifestaciones neonazis en Europa y pasan por ahí los muchachos, levantan el bracito y qué sé yo, y marchan. Así que no sé, es verdad Bueno, que, pero la idea es hablarlo, la idea es hablar con un público para entablar un diálogo sobre salud. Es un público amplio, no hablarle a un grupo que piensa como yo, que tiene mi misma ideología. claro, claro, Yo no soy, aclaro que no soy nazi, ¿no? no, Eh, nadie va a pensar eso, no, nadie pensaría eso, pero creo que hay que ver cómo, cuando se invite a alguien, creo que hay que ver cómo se para cada uno, es como con los temas de salud mental. ¿Desde dónde se para la gente? ¿De que es una sí. defensa o es una enfermedad? Y bueno, de hecho creo que Freud se lo dice a Jung en un momento cuando le dice, o partimos la psiquiatría en dos. Le dice, o tenés el concepto de defensa o tenés el concepto de enfermedad. ¿Desde dónde te parás? Y acá es más o menos lo mismo. Y bueno, el que tenga ganas de venir y de charlar, porque una vuelta vino un muchacho a, a mi facultad a hablar un poco de política y de esto de la cuestión de género y de la cuestión del feminismo y de que Freud era un machirulo y qué sé yo. Y lo recontra saqué cagando, más o menos. Digo, pero mira, acá estás diciendo. Pues aparte me trae al coreano alcahuete de Byung Chun Han, que lo detesto con toda mi alma. Ah. eh, y que me parece que está errado, y aparte que no dice nada nuevo, y aparte que es incongruente porque lo dice de. Porque, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo, ¿sabés que estaba a punto de buscar algún libro para leer del chabón? Lo detesto. Pero, ¿por qué? ¿Qué dice de Freud?
No, de Byung-Chul Han no dicen. Yo creo, espero que no se atreva a decir nada de Freud porque voy y le meto una demanda. Ya Ah, directamente. No, él habla de la sociedad. Tiene varios libros, pero sí, primero que él habla de como de este posmodernismo y le pega sí, durísimo. Le pega sí. durísimo que ya desde el vamos a mí me parece que solamente se circunscribe a la parte negativa de la posmodernidad. Pues de hecho, bueno, vos ahora, por ejemplo, ¿dónde estás? Vos estás en Nueva York y yo en Sí. Sarandí. Y si todo este marco digital no estuviera o no estuviese, nosotros no podríamos estar hablando, no podríamos estar haciendo esto y la gente no podría estar escuchándonos. O sea, hay un montón de beneficios, pseudo beneficios que trae la modernidad que él no nombra nunca jamás. En eso que es la sociedad del cansancio, habla del Pero enjambre vos por eso digital. lo odias. No, lo odio porque primero que me parece totalmente incongruente y que es mucho de lo que se ve en las familias con el argumento de vida y el contraargumento de vida. Es decir, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Y qué hace Byung Han? Habla de la modernidad, del capitalismo, el capitalismo, y ¿vos sabés dónde vive Byung Han? En Berlín. Acá debe vivir. Ah, bueno. No, Entonces, debe acá, es frente a Central Park. claro, es como vos nombraste hoy esta gente que habla de Mercurio retrógrado, que salió ahora una descerebrada a decir que el frío era psicológico y que todo se controla y que ella no tenía frío y que es como una cosa política y que no sé qué. Y yo me gustaría que vea a la gente que está abajo del puente padeciendo neumonía, que Ah, hubo 14 muertos. Y ah. claro, hablando como esa chica, como Byung Han, con la panza llena, abriendo la canilla con agua caliente y cuando prendes la hornalla sale gas, es fácil. Desde ahí es fácil. Y después tenés Twitter y Instagram o vendés ebooks. Cuando te conviene, la era digital está bárbara. Cuando no te conviene, no. Y aparte no haces ninguna propuesta. Y esto que viene hablando de el modernismo, qué sé yo. Pero ya lo hicieron todo, lo hizo Chaplin en la película Tiempos Modernos, muchachos, no estamos inventando nada nuevo. Esta crítica a la modernidad y a la posmodernidad no es nueva. No es nueva y este muchacho no es ni gracioso como era Chaplin, ni era, no está trayendo ninguna novedad ni ninguna solución. Porque lo único que dice es como que hay que Bueno, cansarse de, bueno, ¿qué hago? como dijo Cicerón, todo el mundo escribe libros ahora. ¿Viste? Por eso, ahí está Cicerón era un adelantado. Eso, qué sé yo, no sé. Bueno, Por eso me molesta mucho ese hombre. Y bueno, y lo trajo este psicoanalista y hablaba mucho de la dimensión política y de la heteronorma. De la heteronorma, mucho de la heteronorma y de la heteronorma. Hay otro que también escribió un libro como muy pomposo con el título Edipo Gay. Eh, no sé. Hay cosas como que se caen por sí mismas. Porque le discuten a Freud que uno de los destinos de pulsión, que es digamos, que el objeto es totalmente mudable, o sea que puede variar. Entonces, si puede variar, no habría una perversión. Digo, no, porque Freud sí dice que la libido tiene una función. Entonces, sí hay una función, y esto como nombrabas antes de la desviación, es verdad, tiene desviación de objeto y meta, eso lo nombra. Pero lo que también dice y lo que no nombran es que dice no es una patología, es otra cosa, no es una patología, no es una enfermedad. O sea, también está diciendo eso. Y bueno, nada, daría para una, 4 horas de charla. Por acá estamos bien, ¿no? Ya estamos. Hernán, ¿qué te parece? nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hagan deporte.